Hola a todos mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy venimos cargados de noticias, de esas que nos hacen sonreír y nos dejan pensando un poquito. Si eres fan de las telenovelas turcas, de las historias que nos roban el aliento y de los romances que nos hacen soñar, entonces este vídeo es para ti. Porque hoy vamos a desgranar uno de esos misterios que a todos nos intrigan, porque Demet Özdemir, nuestra querida protagonista de Erkenci y tantas otras joyas, agradeció a Can Yaman. Y no cualquier agradecimiento, sino uno que ha dado mucho de qué hablar. Así que ponte cómodo, prepárate un cafecito o tu bebida favorita, porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Aquí siempre estamos trayendo lo último, los análisis más profundos y las curiosidades más jugosas del mundo del entretenimiento. No te quedes afuera. Vamos directo al grano, porque sé que muchos de ustedes se preguntan qué pasó entre estos dos talentosos actores. Demet Özdemir y Can Yaman, recordados por millones de fans alrededor del mundo como Sanem y Can en la exitosa serie Erkenci, tuvieron una química en pantalla innegable. Y como suele suceder en estos casos, esa conexión traspasó las pantallas y generó una enorme cantidad de rumores y especulaciones sobre una posible relación en la vida real. Durante el rodaje y la promoción de la serie, ambos actores mostraron una gran amistad, complicidad y respeto mutuo. Se les veía juntos en eventos, compartiendo momentos en redes sociales, y las entrevistas que daban juntos estaban llenas de risas y miradas cómplices. Esto, por supuesto, alimentó aún más la imaginación de los fans, quienes soñaban con verlos juntos no solo en la ficción, sino también en la vida real. Ahora bien, la pregunta clave es, ¿por qué Demet Özdemir agradeció específicamente a Can Yaman? Y para entender esto, tenemos que remontarnos un poco. Hubo un momento particular, después de que Erkenci terminara su emisión y la fama de ambos actores alcanzara niveles estratosféricos, en el que la presión mediática y la insistencia de los fans sobre su relación se volvieron casi insoportables. Ambos, hasta donde se sabe, mantuvieron una postura profesional y reservada respecto a su vida personal, sin confirmar ni negar nada explícitamente. Sin embargo, hubo un detalle que marcó un antes y un después en la percepción de su vínculo profesional y quizás personal. Demet Özdemir, en una entrevista concedida poco después de concluir el rodaje de Erkenci y ante la pregunta recurrente sobre Can Yaman, expresó un agradecimiento sincero. No fue un agradecimiento casual, fue un agradecimiento profundo que reflejaba la importancia de la experiencia que compartieron. Ella habló de cómo Can Yaman fue un compañero de trabajo excepcional, alguien que la apoyó, la inspiró y con quien disfrutó cada momento en el set. En sus palabras, él no solo era un talentoso actor, sino también una persona con la que conectó a un nivel muy especial. Lo que hizo que este agradecimiento fuera tan significativo fue el contexto. Demet estaba navegando por un momento de inmensa popularidad y también, seguramente, de mucha presión. Las preguntas sobre Can Yaman eran constantes y a veces, estas preguntas podían volverse invasivas. En lugar de evadir la pregunta o responder de forma genérica, Demet eligió destacar la contribución de Can a su crecimiento profesional y a la experiencia positiva que tuvo durante la serie. Ella enfatizó que trabajar con él fue una experiencia muy enriquecedora y que le guardaba un gran aprecio por su profesionalismo y compañerismo. Además, es importante recordar que Erkenci no fue solo un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en todo el mundo. La química entre Demet y Can fue uno de los pilares fundamentales de ese triunfo. Los espectadores se enamoraron de su historia, de sus miradas, de sus diálogos, y esto se logró gracias a la conexión que ambos actores supieron crear. Por lo tanto, el agradecimiento de Demet a Can no era solo un gesto de cortesía, sino un reconocimiento a la pieza clave que él representó en el éxito de un proyecto que marcó un hito en sus carreras. Analicemos un poco más a fondo las posibles razones detrás de este agradecimiento tan particular. En primer lugar, está el profesionalismo. Demet es conocida por ser una profesional dedicada y agradecida. Reconocer la contribución de un compañero de escena, especialmente uno con el que se generó una conexión tan fuerte y que fue vital para el éxito de la serie, es un signo de madurez y generosidad. Ella entendía que el éxito de Erkenci fue un esfuerzo conjunto, y Can Yaman fue una parte integral de ese esfuerzo. En segundo lugar, hay un elemento de gratitud por la experiencia. Imagina estar en un proyecto tan grande en el que trabajas largas horas compartiendo emociones intensas con otra persona.
Es natural que se forje un vínculo. Demet pudo haber sentido una profunda gratitud por la forma en que Khan la acompañó en ese viaje, por los momentos de risa y de apoyo mutuo que seguramente vivieron detrás de cámaras. Es ese tipo de experiencias compartidas las que a menudo dejan una huella imborrable. Y tercero, no podemos ignorar la dimensión de la amistad. Aunque nunca confirmaron una relación romántica, la amistad entre Demet y Khan era palpable. Demet pudo haber estado agradeciendo a Khan por ser un buen amigo en un momento de mucha exposición mediática, alguien en quien podía confiar y con quien podía compartir las alegrías y los desafíos de ser una de las parejas más populares de la televisión turca. Su agradecimiento podría ser una forma de decir, gracias por todo lo que vivimos juntos, por ser un gran compañero y un buen amigo. Es fascinante observar cómo las palabras de un actor pueden resonar tanto en su audiencia. El agradecimiento de Demet a Khan no fue solo una declaración, sino que se convirtió en un símbolo. Para muchos fans, fue la confirmación de que, más allá de la ficción, existía un respeto y un aprecio genuino entre ellos. Y eso, en el mundo del entretenimiento, donde a veces las relaciones se perciben como superficiales, es algo muy valioso. También es importante mencionar que, con el tiempo, las trayectorias de ambos actores han seguido caminos diferentes. Ambos han participado en otros proyectos exitosos, demostrando su talento individualmente. Sin embargo, el recuerdo de su trabajo juntos en Erkenci y la conexión que crearon perdura en la memoria de los fans. El agradecimiento de Demet es una pieza más en el rompecabezas de esa historia, una que añade una capa de calidez y autenticidad a la narrativa que construyeron en pantalla. En resumen, si intentamos desgranar por qué Demet Özdemir agradeció a Can Yaman, encontramos varias capas de significado. Fue un agradecimiento profesional por su compañerismo y contribución al éxito de Erkenci. Fue un agradecimiento por la experiencia compartida durante un proyecto tan significativo y exigente. Y muy probablemente fue un agradecimiento por la amistad y el apoyo mutuo que se brindaron en un momento de intensa fama y escrutinio público. Es un gesto que demuestra madurez, profesionalismo y la importancia de las conexiones humanas, incluso en el vertiginoso mundo del espectáculo. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las razones detrás de ese agradecimiento especial de Demet Özdemir a Can Yaman, un momento que dejó una huella imborrable en la historia de Erkenci y en la memoria de sus fans. Hemos visto que detrás de esas palabras hay mucho más que una simple cortesía, hay reconocimiento, gratitud por una experiencia compartida y, quizás, la confirmación de una amistad valiosa. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan interesante como a mí. Antes de que se vayan, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este agradecimiento? ¿Creen que haya habido algo más allá de lo profesional? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet y Can, o simplemente con quien creen que pueda interesarle. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal ahora mismo. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de entretenimiento, análisis y las últimas noticias del mundo del espectáculo. Gracias infinitas por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.